Interesante. ¿Y cuántas veces nos sentamos a escucharlo realmente para ver cómo piensan y por qué son muchas veces como son? Y es que lo que separa la posibilidad de entenderse entre adultos y jóvenes es precisamente que no nos ponemos en los zapatos de los otros. Por eso hoy queremos reflexionar en cómo piensan y actúan los adolescentes para ver si los padres logramos entenderlos mejor. El doctor Luis Diego Herrera Miguetti es médico psiquiatra y pues nos acompaña en este buen día para ayudarnos con ese propósito. Buenos días, doctor. Buenos días. Interesante el tema de analizarlo desde esta perspectiva, porque a veces uno siente que ahora como que la adolescencia empieza antes y como que se les alarga mucho y termina mucho después. ¿Es eso cierto, doctor? Sí, ese es un excelente punto como para empezar con el tema. La adolescencia, tal como la entendemos ahora, no ha existido siempre. Por ejemplo, los historiadores han demostrado que en periodos anteriores a la Revolución Industrial, la adolescencia era un periodo muchísimo más corto entre la niñez y la vida adulta. Y los niños rápidamente, conforme se desarrollaban físicamente, eran incorporados a la vida productiva y incorporados a la vida de los adultos muy rápidamente. La adolescencia, este periodo más prolongado como lo vivimos ahora, es algo más reciente, producto de la modernización y de una serie de factores económicos y culturales. Pero no solamente es un asunto cultural o un asunto sociológico. Por ejemplo, un dato muy interesante es que la menstruación en las niñas se ha venido adelantando. Y la menstruación en las niñas ahora ocurre aproximadamente 2 años antes, la primera menstruación, antes de lo que ocurría hace 100 años. Entonces, lo interesante de esto es que los factores culturales y sociológicos tienen un impacto sobre el cerebro de tal manera que lo modifican y asuntos que uno pensaría que son como relojes biológicos universales, que siempre va a ser así, las mujeres siempre van a tener su menstruación más o menos a la misma tiempo, pues no es así, se adelanta y se sigue adelantando y parece que se está adelantando aceleradamente en los últimos años. En los hombres ocurre el mismo fenómeno, la pubertad se da un poco antes, pero como un dato interesante porque es más fácil verlo, porque la primera menstruación es un dato discreto que uno puede saber exactamente cuándo se dio, es ahora más temprano. Por otra parte, factores asociados con la modernización hacen que los adolescentes ahora necesiten estudiar por periodos más prolongados de tiempo. La necesidad de especialización y de educarse de una manera más específica han hecho que los adolescentes ahora persistan más tiempo en las instituciones educativas y entonces permanecen más tiempo con sus padres. ¿Y eso alarga la adolescencia, doctor? Alarga la adolescencia porque hay un juego entre las demandas externas y lo que usted hace. Entonces, si usted se ve enfrentada a trabajar tempranamente, por ejemplo, a los 16 o 18 años, usted va a desarrollar una serie de destrezas y su cerebro va a estar bajo una serie de demandas que literalmente cambia la forma de pensar porque su cerebro cambia ante las demandas externas. Es lo que conocemos como la plasticidad del cerebro. Más recientemente, además, se está dando un fenómeno más complejo, sobre todo en las sociedades occidentales, y Costa Rica no es la excepción, en donde los muchachos permanecen más tiempo viviendo con sus padres porque los costos de una vida independiente, que la desean todos, son muy altos con respecto a su capacidad de ingreso. Y entonces ahora estamos viendo esto, una gran cantidad de adultos jóvenes que no se quieren ir de la casa. Sí, y entonces hay como una adolescencia prolongada. Edgar, al principio del programa hablaba de los cambios bioquímicos, doctor. ¿Qué tiene? A ver, es importante que los papás lo entiendan, en algo me va a afectar, digamos, si lo entiendo, o el padre debe concentrarse más en la parte emocional, en la parte social, presiones sociales y demás que están afectando hoy en día al adolescente para entender por qué actúa como actúa o por qué se comporta como muchas veces los padres no entendemos que se comporta. Sí, yo creo que es importante entender una parte de lo que ocurre biológicamente en el cerebro del adolescente, no para que los padres aborden a sus hijos adolescentes bajo una actitud científica o biológica o de médico o de psiquiatra, sino para que entiendan precisamente qué es lo que está pasando en las mentes de ellos, porque los padres lidiamos con las mentes, con las personas, no lidiamos con los cerebros de los adolescentes. Pero es muy interesante lo siguiente. Lo que ocurre es que se dan una serie de asincronías en el desarrollo del adolescente que son muy importantes tener en cuenta. Vea usted, por ejemplo, los adolescentes
en función de su desarrollo físico acelerado, están biológicamente capacitados para tener hijos. Bueno, un adolescente a los 13, 14 años puede engendrar un hijo, ¿no es cierto? Sin embargo, por una serie de razones de tipo cultural, social, económico, etcétera, sabemos que es inconveniente. Y entonces le pedimos que postergue. La sociedad como un todo hace una serie de cosas para que postergue la edad en que tiene hijos, pero biológicamente está capacitado. Bueno, una manera bien conocida, un método totalmente aceptado para tener hijos es tener relaciones sexuales. Pero entonces tenemos que pedirles a los adolescentes que no tengan relaciones sexuales, que se abstengan de relaciones sexuales, no obstante que es el periodo de su vida en donde experimentan más intensamente y más constantemente el deseo sexual. Entonces, usted tiene ahí, por un lado, una serie de necesidades normales, naturales de los adolescentes que se ven enfrentadas con normas sociales y culturales de la sociedad. Permitido y no permitido. Pero no un asunto nada más moral, es un asunto que así se acomoda la sociedad para funcionar mejor. Entonces, aquí viene el asunto de qué es el factor biológico. Resulta que ahora, recientemente, entendemos lo siguiente, vea. Lo que se llaman funciones ejecutivas del sistema nervioso central es una serie de circuitos que están aquí, arriba de las cejas, detrás de la frente. Esa se llama la corteza prefrontal. Imagínese que ahí está como el director de la orquesta del cerebro. Ese es el director de la orquesta del cerebro. Entonces, ¿qué hace ese director? Ese director lo que hace es que establece cuáles son las prioridades que uno tiene. Ese director establece qué debo hacer ahora y qué debo hacer después. Muy importante, en qué momento debo frenarme y en qué momento debo proceder con una acción. Ese director también de orquesta es el que atiempa cuándo voy a hacer una acción, cómo la planeo y en qué momento la voy a hacer. Entonces, esas funciones ejecutivas son funciones extraordinariamente efectivas para tener control. Esas funciones ejecutivas, que para simplificar el asunto, podemos decir que son neuronas que vienen en dos sabores. Unas me llevan a hacer algo y otras me llevan a frenarme. Entonces el adolescente dice, bueno, tengo ganas de probar la marihuana. Y por ahí otra neurona le dice, bueno, pero esa cosa puede ser medio riesgosa. Tal vez no. Debería esperarme un poco. Y están en ese juego constantemente esas neuronas. Ahí en la cabecita de todo adolescente. Exacto. Ahora, el asunto es el siguiente. Esas neuronas, las que controlan esas funciones ejecutivas, empiezan a desarrollarse tempranamente en la infancia. Pero vea usted, no alcanzan su total madurez, sino como hasta alrededor de los 30 años. O sea que usted sigue madurando, imagínese. O sea, tenemos como hasta los 30 años capacidad para desarrollar autocontrol. Y entonces los adolescentes todavía tienen controles muy inmaduros con demandas muy poderosas. Y esa es la tensión que viven los adolescentes. Por ese motivo es que necesitan acompañamiento, porque todavía sus funciones ejecutivas no son suficientemente poderosas para autocontrolarse totalmente. Necesitan acompañamiento, pero es tal vez en la época en que los padres experimentamos que ellos tienden también como a querer aislarse, como a querer tener sus espacios y demás, y uno como padre, doctor, termina un poco como, no sé, como confundido. Yo quiero acompañarlo, pero tal vez tengo como una pared, o él prefiere estar ahí metido ahora con su teléfono inteligente, hablando, chateando o en su mundo, como dicen muchos padres, ¿verdad? Claro. Parte de ese problema que enfrentamos los padres es que no tenemos como una idea clara o tenemos una idea prejuiciada de cómo es la adolescencia. Lo que ocurre a mí me parece lo siguiente, que como los adolescentes crecen físicamente muy rápido, cuestionan los credos de la sociedad y de las familias, tienen actitudes a veces retadoras y rebeldes, como eso existe en la adolescencia, eso nos resulta amenazante a los padres. Y lo que ocurre es muy interesante, vea, los canadienses han estudiado esto extensamente. Aproximadamente el 75% de los adolescentes son totalmente normales. Son mamíferos totalmente normales que no representan ningún peligro para la civilización occidental. Sin embargo, los padres los vemos como que peligroso, ¿verdad? Ya está de este tamaño, la voz gruesa, quiere salir con muchachos que no conozco, etcétera. Y todo eso, nosotros nos sentimos asustados. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos los padres? Nos sentimos un poco desconcertados, a veces impotentes, y entonces recurrimos a formas autoritarias para ejercer el control de los hijos. Y lo que ocurre es lo siguiente, Adriana, que es lo que los padres tienen que entender. Las formas autoritarias no sirven ya.
Pero entonces los padres me dicen, bueno, pero entonces ¿qué hago? ¿Lo dejo que haga lo que le dé la gana? Por supuesto que no. Nada más que las formas autoritarias no sirven porque los adolescentes ya pasaron hace muchos años, la adolescencia como un grupo social pasó hace muchos años el momento en donde sencillamente van a seguir instrucciones y van a aceptar un no categórico y arbitrario por parte de una autoridad paterna. Ya ellos se sienten con todo derecho, y así lo son, personas sujetas de razonar, de intercambiar ideas, de negociar puntos de vista. Y esa es la manera como los adultos tenemos que abordar a los adolescentes. Los padres que siguen pensando que el modelo autoritario les va a funcionar, si siguen durmiendo de ese lado, se van a caer de la cama. El famoso no y punto. Y no se discute y es así y ya no más. Exactamente, esa es la mejor manera de sabotear la autoridad paterna en los días en que vivimos. En otro momento, el modelo autoritario funcionó, ya no funciona. Es que le voy a decir, nosotros crecimos con ese tipo de autoridad. Claro. Y lo que muchos dicen es, si a mí me funcionó, mi hijo va a funcionar igual. Claro, y muchas personas las que dicen eso tienen un montón de traumas y un montón de complejos y un montón de inhibiciones y un montón de dificultades en sus relaciones interpersonales, producto de ese estilo autoritario, coercitivo o arbitrario de educación, ¿verdad? Eso es bien interesante. Doctor, usted me comentaba ayer que estábamos hablando sobre el tema, los intereses de los muchachos, que es importante que los papás entiendan el tipo de interés por el que van a pasar los adolescentes para también poder orientar en este acompañamiento como usted mencionaba. Por ejemplo, bueno, ya usted mencionaba el interés sexual. Este es un punto en que los padres siempre decimos, bueno, ¿cómo lo acompaño? Va a ser la época en que va a venir ya la chiquita con sus primeros amigos, ¿verdad? Dios guarde, y ahora que en el Facebook aparezca una foto de mi chiquita dándole un beso a un chiquito si tiene 14, 15 años, me puedo morir, etcétera. Con respecto al interés sexual, ¿cómo podemos acercarnos a ellos? ¿Cómo entenderlos mejor? Bueno, tal vez, siempre, inicialmente, lo primero debe ser la prevención. Entonces, uno tiene que empezar, la conversación sobre sexualidad no puede empezar el momento en que la chiquita le vino la regla o le cae el primer novio. Tiene que haber empezado antes, idealmente tiene que haber empezado antes, pero en nuestra sociedad todavía estamos muy inhibidos y tendemos a evitar eso, ¿verdad? Literalmente, lo que hacemos los padres es decir, bueno, ahí seguro lo aprende de alguna manera, vamos a cruzar los dedos para que todo salga bien. Ojalá que aquella compañera que parece muy sensata le hable sobre sexualidad, y nos quitamos el tiro porque nosotros mismos nos sentimos incómodos hablando sobre eso. Pero así como nosotros nos sentimos incómodos, ellos también se sienten incómodos. Entonces, parte del asunto es empezar así, aceptando que es una conversación incómoda, que puede ser una conversación difícil, pero las conversaciones difíciles son a menudo necesarias. A usted le pasa con su trabajo, a mí también, que tenemos que tener conversaciones difíciles. Bueno, con nuestros hijos tenemos que tener conversaciones difíciles, pero que son necesarias e inclusive son saludables, no obstante que sean difíciles. ¿De qué manera? ¿De qué manera puedo establecer yo esa comunicación? Porque a veces ese es el gran freno. Sí. Primero, regla número 1, escúchela. Escúchela. Tiene que escucharla como, imagínese que está hablando con la hija del vecino amigo suyo. No está hablando con su hija. Si usted está hablando con la hija del vecino suyo, no va a saltar a decirle lo que tiene que hacer, ni va a sobrereaccionar. Probablemente se va a frenar un poco y la va a escuchar con más detenimiento, y al escucharla con más detenimiento va a ser algo que es indispensable para poder hablar con un adolescente sobre sexualidad, y para eso sobre cualquier otro tema, y es no hacer juicios, no enjuiciar tempranamente ni lo que ella hace ni lo que están haciendo sus amigos, sino tratar de entender. Tercer punto, primero es escuchar con calma. Segundo, no hacer juicios. Tercero, es decirle usted cómo se siente al respecto. O sea, no le dé sermones. Si hay algo que repele la atención de los adolescentes es oír sermones. Los oyen a los padres, por eso tenemos esa expresión que ya los oyen como oír llover. Es como un ruido que molesta, los sermones repetitivos. Ya se lo oyeron un montón de veces. Ellos están mucho más interesados en saber cómo usted reacciona, en saber cuáles fueron sus experiencias, y ese es el terreno a partir del cual usted establece un terreno nivelado, en donde el adolescente siente que puede hablar con igual derecho y con igual autoridad que la que usted tiene. Es necesario crear eso para que ellos lo escuchen. Uno, por supuesto, otro punto, uno tiene que usar cierto tacto, ¿verdad?
La nerviosidad en estos momentos de hablar sobre todo, sobre sexualidad o sobre otros temas, puede ser que los padres entonces no escojan bien las palabras o se apresuren a decir Hay que pensarlo cosas. antes, hay que hacer Hay que pensarlo antes. Pero en general, si usted va a hablar con un adolescente, ¿por qué? Si usted tiene una dificultad con un compañero de trabajo, usted sabe que usted tiene que encerrarse un momento y bajar, si está emocionalmente afectada, tiene que calmarse, tiene que recoger sus ideas y ordenarlas. Porque si uno piensa eso con un compañero de trabajo, no lo piensa con un hijo. Claro, uno dice, bueno, pero eso no es ser espontáneo. Bueno, la espontaneidad tiene un costo. Usted puede ser muy espontánea con sus hijos, pero eso puede tener el costo de que se alejen de usted. Entonces sí, hay que planear las conversaciones con los hijos, escoger bien las palabras. Si usted le va a hablar de sexualidad, usted no le va a llegar a decir a un hijo, bueno, cuando yo me masturbaba, es lo último que el hijo quiere oír, ¿verdad? Va a salir en carrera, lo que no quiere saber de eso, ¿verdad? Entonces uno tiene que planear esa conversación de tal manera como uno planea una conversación con alguien que quiere tener una conversación permanente, no que va a tener una conversación donde usted le va a dar información y esa persona se va a ir y el tema se acabó, sino es una conversación de muchos años. Y eso aplica para todos los demás temas. Le iba a preguntar, por ejemplo, que se habla mucho de que, por ejemplo, los intereses de los adolescentes son a corto plazo. Digo que a veces los padres, pero vos qué vas a hacer de aquí a 10 años, etcétera, y proyectamos mucho como adultos la vida, la experiencia, el día a día de nuestros muchachos. ¿Cómo debemos los padres entenderlos en ese sentido para no ahogarlos, pero tampoco nosotros hacernos un enredo mental sobre su futuro? Ahí es donde es de utilidad estar recordando continuamente el tema de la maduración del cerebro. Si usted piensa en esas funciones ejecutivas, por ejemplo, que la capacidad de planificación es una de las capacidades que se desarrolla más lentamente en el cerebro del ser humano, entonces ahí es donde los adolescentes no planifican exactamente como planifica un adulto, tienen como fallas en la capacidad de planificación, y entonces el diálogo debe ser orientado hacia hacerles preguntas o plantearles temas de tal manera que ellos se ven obligados a ver un poco más allá del presente, en donde ellos tienen que anticipar un poco y hacer un esfuerzo por lograrlo. Pongamos un caso concreto como para entenderlo mejor. Por ejemplo, los muchachos que les da pereza estudiar y que no quieren estudiar. ¿Cómo establecer, por ejemplo, una comunicación para hacerle entender que no es por mí, porque yo ya estudié, es por vos que tenés que forjarte un futuro y ser algún día ojalá un profesional, etcétera? Bueno, lo primero es, no solamente tiene que decirle, no es por mí, yo ya estudié, sino que eso tiene que ser real en la interacción suya con su hijo o con su hija. O sea, usted no puede estar encima recordándole las tareas, ayudándole con las tareas, sacándole las castañas del fuego y alcahueteándole su falta de organización o de responsabilidad y al mismo tiempo diciéndole, no es por mí, ya yo estudié, porque lo que usted le está transmitiendo es que en realidad usted está ahí por usted, porque está tan preocupada de que él salga adelante, que es un asunto que es como suyo. Entonces eso tiene que ir acorde con los hechos con las palabras. Los adolescentes tienen un radar perfecto para detectar inconsistencias en los adultos. Perfecto. Detectan todas las inconsistencias. Entonces usted tiene que ser congruente en lo que hace y lo que dice. Entonces el primer punto es que usted realmente tiene que darle la responsabilidad. Si no hizo la tarea, eso tiene una consecuencia real y es una baja nota o una recriminación por parte de la maestra. Y esa consecuencia real usted tiene que dejarla caer. Cuando esa consecuencia real cae, entonces es un tema de conversación. ¿Qué pasó con esta tarea? ¿Verdad? Usted le pregunta, ¿qué pasó con esta? Bueno, es que no la hice a tiempo. Bueno, ¿por qué no la hiciste a tiempo? Bueno, porque me fui a donde mi amiga. Pero la tarea la sabías antes de ese día, no la sabías. Y uno a través de preguntas y de una conversación de cómo se dio eso, entonces le ayuda a pensar con anticipación y a planear y a dejarlo que aprenda por sus propios errores. Es lo que a los padres les cuesta más. Los padres sienten que los errores de los adolescentes son catastróficos. Muy poquitos lo son. Uno no los quiere ver sufrir tampoco. Lo cual es un error enorme por parte de los padres. No hay maduración sin frustración. No existe. Déjemelo ahí porque eso me parece muy interesante, hablar el poco manejo de frustración que tienen muchas veces los adolescentes y la responsabilidad de los padres. Pero antes, el 905-296-2170 también lo ponemos a su disposición para que participe con nosotros. Ya doña María está en línea y quiere hacerle una consulta a nuestro invitado, el doctor Luis Diego Herrera Amiguetti. Buenos días, doña María, bienvenida. Buenos días. Mira, la consulta mía es, yo tengo un adolescente de 13 años. El muchacho, bueno, ahí va saliendo, ¿verdad? En las notas no es que va súper mal, pero uno digamos como padre
sabe que hay veces que hay muchachos que tienen una más capacidad, por decirlo de alguna forma. Podría ir mejor. Sí, exactamente. Entonces, uno lo que a veces trata es de que, pues, digamos, no sean como mediocres en su trabajo, sino que traten de dar más para que, uno espera que eso les ayude para como estamos hablando, para que sean adultos, ¿verdad? Y que sean responsables. Pero cada vez que, digamos, uno le habla del tema, él se enoja. O sea, él se pone, digamos, se enoja con nosotros, entonces terminamos peleando. Entonces yo no hallo cómo conversarlo con él porque no sé qué palabras usar para que él me entienda, porque de verdad suena tal vez como un sermón, como una repetición a cada rato que se lo digo. Entonces yo a veces no encuentro cómo hacerme entender con él para que él me entienda que es, o sea, no sé si estoy equivocada o qué forma puedo hacer para que él me entienda que es su responsabilidad. Inclusive ahorita perdió 2 notas y nosotros le ponemos limitaciones para que ya no, ¿verdad? Como para, o sea, yo no considero que sea una mamá estricta tampoco, pero también sé que puede dar más. Entonces, claro, ¿cómo comunicarme con él para eso? ¿Cómo llevarme bien con él con eso? Algo así. Muchas gracias, María. Interesantísima su consulta y ese punto que usted toca es también para discutir, doctor, cuando uno trata de llegar al adolescente, conversar con él, como decía doña María, y se enoja. Y como dice uno, como, ¿verdad? Es efervescente y ya cuando uno se da cuenta ya hay una discusión de por medio. Generalmente los adolescentes reaccionan así, como que se enojan, como usted dice, cuando ya el tema se toca, porque ya hay un deterioro de la comunicación, porque el tema se ha tocado muchas veces en forma que no es efectiva. Entonces, apenas el adolescente siente que viene el tema, él sabe exactamente lo que va a ocurrir, que lo van a regañar, que lo van a recriminar, etc. Entonces, si ya le han dado todos los sermones, si ya le han explicado todas las razones por las cuales tiene que hacer sus tareas o estudiar, ¿usted cree que este muchacho o esta muchacha de 13 años no lo ha entendido? Ya lo entendió, nada más que no lo está haciendo. ¿Cuál es la razón por la cual la inmensa mayoría de los adolescentes no hacen sus tareas o no hacen lo que está haciendo? Porque no experimentan consecuencias reales de no hacer sus tareas. Porque lo que experimentan son sermones que vienen de los papás y no consecuencias reales. Entonces, la inmensa mayoría de los adolescentes que no están haciendo su trabajo tienen un montón de privilegios de diferente tipo, dependiendo del nivel de ingreso de sus padres, etcétera, que no les cambia la vida. Entonces pueden continuar sin estudiar mucho, sin hacer sus tareas, sin cumplir responsabilidades y nada les está pasando. Literalmente nada les está pasando. Y entonces, cuando la madre sigue dando sermones y sigue repitiendo, pero es la misma cosa, piense usted que es la misma cosa que no cambia, entonces el adolescente lo que siente como que el problema es la madre que viene a hablarle de eso, no es él el que tiene el problema. Entonces tienen que haber consecuencias reales. Si ese adolescente esperaba unos tenis nuevos, si espera salir con sus compañeros todos los fines de semana, si quiere un teléfono nuevo, etcétera. Tiene que haber consecuencias. Es que tiene que haber consecuencias. Los padres no quieren poner consecuencias en una gran medida. No quieren poner porque no quieren que los niños sufran. Entonces claro, quieren... El pobrecito muy chiquito, ¿cómo le va a quitar las tenis que tanto usted ha esperado? Es como si a la gente fuera a trabajar, si no va a trabajar igual le pagan. ¿En dónde, en qué sociedad ocurre eso? Eso no ocurre en la vida real. Y los padres tratamos de mantener esa situación, o muchos padres tratan de mantener esa situación. Pero entonces, esta señora necesita cambiar eso. ¿Cómo cambiarlo? Bueno, paso número 1, dejar de repetir lo que está repitiendo y tal vez decirle, vea fulanito, llevamos como un año, no sé cuánto, en donde cada vez que hablamos del estudio, usted se enoja, yo me enojo, yo me resiento, y nos distanciamos y la cosa se pone, y las cosas no cambian. Hablemos esta vez diferente. ¿Qué podemos hacer para cambiar? Yo quiero sus ideas de cómo vamos a hacer para cambiar esto. Es una solución que yo no me meta. Y muchos adolescentes le van a decir, sí mamá, no se meta. Entonces, ¿qué es lo que tiene que decir la mamá? No se va a meter. Pero decir, bueno, yo no me meto, pero si las cosas no funcionan razonablemente bien, y vamos a decir que es razonablemente bien, entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Si el adolescente no hace las cosas, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Y entonces la mamá, en lugar de estar repitiendo lo que ya oyó 1000 veces, lo que va a hacer es aplicar las consecuencias que acordó con el adolescente negociando ese tema. Aplicarlas.
No se vale decir, bueno, tal vez la próxima, ni nada. Sí, que ese es el pecado más grande. En la educación costarricense es eso, ¿verdad? Es la inconsistencia, se aplica una consecuencia, luego se deja de lado, pobrecito, hoy no, si estoy de buen humor no la aplico, si estoy de mal humor sí la aplico. Bueno, esta no, pero la próxima sí. Famosa frase. Tenemos otra llamada. Jamie, buenos días, bienvenida. Buenos días, Adriana. Bueno, primero que todo, felicitarlos por el programa, porque muchas gracias. Ya va bueno, la verdad. Gracias. Bueno, en mi caso, mi situación está peor que la señora que llamó anteriormente, ¿verdad? Primero que todo, quiero decirles que yo tengo actualmente 30 años y tengo un hijo de 15 años. Lo tuve él cuando tenía 15, ¿verdad? Fui madre adolescente. Lo crié sola y él ahí está, pero resulta que de un tiempo para acá, hace como 3 años, que ya comenzó dentro de la 6º grado, se comenzó a poner demasiado rebelde. Y al punto que él me dice que él está consumiendo, pues, marihuana, ¿verdad? Y no quiere estudiar. En el caso de él no quiere para nada estudiar. Ahorita el señor, él no sé cómo se llama, ¿verdad? Y nada, pero a mí me gustaría que le dieran un número de teléfono, claro, si no puede asistir, pero a charlas con él. Y él no quiere estudiar. Igual él me acaba de dar un gran consejo con el ejemplo de la señora, ¿verdad? Con lo de los tenis y todo eso yo lo he aplicado, he tratado de aplicarlo. Igual me dice, no, usted no se mete, que allá, no quiero estudiar. Y bueno, para mí es difícil porque realmente yo siento que a veces me ve como una hermana, o como lo tuve tan joven, tuve que trabajar también y no le, o sea, que le puse toda la atención, ¿verdad?, que tal vez necesaria. Y lo que usted también le preguntó él ahora, ¿cómo hace uno para que ellos entiendan cómo uno puede, verdad? Realmente es difícil, más con la situación, ¿verdad?, hoy en día como se vive en el mundo. Claro. Muchas gracias, de verdad, Jamie, un abrazo fuerte para usted. Gracias por el programa y pasen el numerito para claro. Yo me interesaría hablar con él, con el señor. La verdad, claro que sí, ya casi vamos a dar la forma de comunicarse con el doctor Luis Diego Herrera Miguetti, que es médico psiquiatra, ya casi se lo damos. Que Dios los bendiga. Igual, un abrazo, Jamie. Doctor. Sí, bueno, la señora plantea una situación sumamente compleja, interesante, ya fue una madre adolescente. Las madres adolescentes se enfrentan problemas muy específicos y muy complejos para sacar adelante a un niño y muchas veces, yo no sé cuál es la situación en el caso de esta señora, pero a veces no existe una figura paterna y entonces ella dijo que lo ha criado sola. El asunto de la autoridad se vuelve un asunto más complejo. Precisamente muchas de las madres adolescentes tienen una gran dificultad en función de su propia inmadurez, pero también en función de que se sienten culpables y entonces su misma autoridad, ellas se la debilitan a sí misma y no la ejercen con tranquilidad porque sienten que el niño tiene una especie como de falla o desventaja a causa de haber tenido una madre tan joven. Pero en todo caso, esto plantea un problema diferente. Así como le decía que el 75% por ahí de los adolescentes son normalmente son mentalmente sanos, un muchacho de 13 años que está fracasando en el colegio y que está fumando marihuana habitualmente requiere atención profesional. Eso, digamos, ciertamente siguen siendo válidas la necesidad de comunicarse de él de una manera efectiva, de ponerle límites, etcétera. Pero el consumo de marihuana a edad tan temprana es cuando la marihuana es más peligrosa. Cuando se consume antes de los 15 años es cuando tiene un impacto más negativo sobre el cerebro. Entonces, un niño que está fumando marihuana y faltando al colegio requiere atención profesional. Ahorita le va. Porque así, tal vez como para no dejar esta parte tan, como dice uno, guindando, doctor, ¿por qué es tan importante controlar esto antes de los 15? Obviamente en todo momento, pero especialmente antes de los 15 años. Sí, porque lo que hablábamos anteriormente, como el cerebro del adolescente es enormemente plástico. Plástico quiere decir que cambia todavía mucho con diferentes experiencias. Bueno, una experiencia, un impacto enorme tiene algunas sustancias sobre el cerebro. La marihuana, ahora entendemos que cuando se consume tempranamente, causa en algunos jóvenes que se precipiten enfermedades mentales como esquizofrenia, trastorno bipolar y otras formas de lo que llamamos psicosis tempranamente. Y también es muchísimo más probable que se hagan los cambios en el cerebro que generan estados de adicción permanentes.
Y entonces es altamente importante evitar el consumo de la marihuana. A mí me parece que en general, pero particularmente antes de los 15 años. Dice Angie Romero, mi hija va a cumplir 12, a veces se comporta como una bebé y otras como grande y tiene unas chichas fatales, a veces no las soportamos. ¿Qué etapa más dura? Esa frase de qué etapa más dura se repite mucho en los padres de adolescentes y bueno, también como usted decía, para eso es esta charla, para ayudarles a llevar de mejor manera y no verlo siempre, porque muchos padres que apenas están empezando su experiencia con adolescentes ya vienen predispuestos a que va a ser terrible esta etapa, porque todo el mundo lo que les dice. Sí, pero digamos, estas expresiones es lo que vivimos muchos padres o viven muchos padres que tienen hijos adolescentes y eso es totalmente normal. Los adolescentes tienen cambios hormonales rapidísimos y enormes que les producen cambios en su estado de ánimo, entonces pasan callados por periodos de tiempo más prolongados, de pronto se pueden ver muy alegres y eufóricos, posteriormente puede ser que se encierren en su dormitorio y parezcan muy aislados y que no van a salir nunca de ahí, cierren la puerta y requieran mucha privacidad. Todos esos cambios nos angustian a los padres y los padres quisiéramos que estuvieran siempre contentos, pero tenemos que acordarnos que nosotros vivimos cosas parecidas y que nuestros estados de ánimo no eran estados de ánimo permanentes, estables y eufóricos todo el tiempo, ¿verdad? Claro, y hay que prepararse para aquellos que tienen niños pequeños, porque llegarán a esa adolescencia. Mónica dice, yo como mamá de un adolescente puedo decir que esta etapa es importante hablar mucho con ellos. Me parece que cuando uno se pone muy rígido, ellos hacen todo por llevar la contraria. Hablar con amor es una buena táctica que a mí me funciona, dice Mónica. Y hay un mensaje anónimo que dice, un poco parecido a la llamada anterior, ¿qué hacer en el caso de que mi hijo ha probado la marihuana solo una vez, dice, pero está muy rebelde? Sí. ¿Puede haber una relación, doctor? Vea, la relación es la siguiente, la rebeldía debe ser vista como una forma normal que tienen los adolescentes de buscar su propia identidad. Esa es una de las partes de ser adolescente, buscar su propia identidad, buscar autonomía y buscar independencia. Entonces, al buscar estas tres cosas y formar su propia identidad, los adolescentes tienen la necesidad de dos cosas, de explorar el ambiente externo por un lado, y el ambiente externo implica ciertas experiencias peligrosas como las drogas, como el alcohol, como cosas que son físicamente peligrosas, que pueden ser accidentes muy importantes. Ellos tienen la necesidad de explorar, por un lado, el medio ambiente y por otro lado, tienen la necesidad de criticar, de revisar lo que son las normas morales y las costumbres de sus padres. Y entonces, esas dos cosas se ligan y entonces como parte de esa exploración a veces experimenta con drogas. Pero lo más importante es educar a los adolescentes sobre el impacto que puede tener la marihuana en este caso. Eso es lo más importante. Por supuesto que se le tiene que decir que no quiere que fume marihuana y que le prohíbe que fume marihuana, pero decirle eso solamente es bastante inefectivo. Tiene que informarse los padres sobre la marihuana, tener información confiable y sólida sobre cuáles son los efectos de la marihuana y compartir esa información en un diálogo con sus hijos. Y lo más importante en esta época, número uno, a todo lo que usted nos ha compartido hoy, doctor, número uno, que uno no tiene que llevarse por lo que los demás dicen, uno como padre tiene que construir esa unión con sus hijos adolescentes, que si no le está siendo efectiva la forma de llegarle, hay que cambiar de estrategia, que uno es el adulto y tiene que ponerse muchas veces en los zapatos de ellos y que es importante, el acompañamiento es tal vez lo más importante durante esta época para un muchacho o una muchacha. Así es. Mira, una estrategia muy efectiva con los adolescentes son las mismas que usamos en los sitios de trabajo y en las relaciones de pareja para resolver conflictos. Primero, usted como decía anteriormente, no haga críticas, ni dé sermones, ni juzgue a la otra persona. Hable desde la primera persona. Yo me siento de esta manera. A mí, cuando vos haces eso, a mí me duele por esto y esto. Ese es el punto número uno. El dos es, yo necesito de tu ayuda para que salgamos de este problema que tenemos, de este conflicto. Yo no lo puedo solucionar sola o solo. Ese es el segundo mensaje. El tercero es, hagamos una lluvia de ideas, tratemos de aportar ideas para ver cómo vamos a solucionar esto. Y una vez que hagamos eso, hagamos un plan de qué voy a hacer yo y qué vas a hacer vos para solucionar este problema al que llegamos. Los dos. Esa es la manera de proceder.
y ojalá que con esta charla le ayudemos a muchos padres de familia preocupados precisamente por la adolescencia de sus hijos. Tranquilos, que no sé, el doctor lo ha pasado, yo lo he pasado, todos hemos pasado esa experiencia con nuestros hijos. El doctor Luis Diego Herrera Miguetti es médico psiquiatra, se puede contactar con él en su clínica, le voy a dar ahora sí el número de teléfono para que lo apunte, 2289-0810, lo puede buscar también en internet como www.clinica laclínica.cr o si uno pone también Clínica Herrera Miguetti, también aparece. Muchas gracias, doctor, y le recomendamos repasar esta misma charla después de las 10 de la mañana en teletica.com. Ahí nos busca en estilos de vida y ahí pues la va a encontrar.